José Massa, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Eduardo, ¿bien? ¿Intensa campaña? Sí, recién llegamos de Ituzaingó, un poco recorriendo el centro comercial de la calle Bransen, preocupado porque la mayoría de los comercios con rejas parecen cárceles donde los comerciantes tienen que vender el farmacéutico, los medicamentos, el pescado, el carnicero. Alta inseguridad. Altísima inseguridad y además la preocupación de que no aparece en la discusión de estos días, ¿no? Y yo creo que vale la pena que el 22 de octubre cada una de las fuerzas políticas tenga plasmada su propuesta de inseguridad. Nosotros tenemos una de lucha contra la inseguridad. Nosotros tenemos una que está expresada además en un libro que se llama Así lo hicimos, que tiene su resultado a la vista en la reducción de 80% del delito en Tigre y en San Fernando, que fueron los dos lugares donde la pudimos poner en marcha, que tiene como metodología la inversión en prevención, cámaras, móviles, sistema satelital de control de los móviles, de botones de pánico en cada celular de cada vecino, botones de pánico en los domicilios, botones de pánico en los transportes escolares, en los colectivos de transporte de pasajeros, cámaras hace 5 años en los colectivos de transporte de pasajeros, lectores de patente y además la descentralización de la justicia, porque el otro gran problema, Eduardo, ¿sabe cuál es? Que si la policía detiene y la justicia libera, estamos frente a una situación que no tiene arreglo. Y nosotros vemos ahí que hay jueces que todavía siguen con el verso ese que instaló Zaffaroni en la Argentina, ¿no? El verso progre, siempre sí, a favor de los delincuentes. El verso ese de que los delincuentes en realidad son víctimas de la sociedad. Exactamente. Creo que la Argentina necesita un debate alrededor de esto. A mí, por ejemplo, me gustaría debatir con unidad ciudadana si desde la oposición siguen pensando que la inseguridad es una sensación. Me gustaría que en un debate Cristina nos diga si está a favor o en contra de las policías municipales, por ejemplo, porque ella decía que en realidad eran guardias de honor que querían los intendentes. Pero Cristina no quiere debatir. Bueno, para debatir hay que tener dos cosas: coraje para poder contarle a la gente lo que uno va a hacer y humildad para poder reconocer que hay otros que se separan a la par suyo y que pueden tener propuestas, ideas que inclusive hasta pueden ser mejores a la suya. Pero usted le pide humildad a Cristina. Yo le que la conoce bien, pido que respeten al votante, yo le pido que respeten al ciudadano que el 22 de octubre va a ir a la urna, que sepa qué vamos a hacer con los jubilados, Eduardo. Nosotros venimos planteando hace 5 años el 82% móvil. Cambiemos lo votó, nos acompañó en el Congreso en un momento. Cristina lo vetó. Ahora tenemos la oportunidad, porque Cambiemos gobierna, de ponerlo en marcha. Nosotros seguimos insistiendo. ¿Cristina lo va a acompañar o lo va a volver a vetar, digamos, de acuerdo a la posición que está uno y que está el otro? Es que se aprueban o no se aprueban las leyes. Porque es un tema muy delicado, tiene que ver con el mínimo que cobran nuestros abuelos. ANSES hoy tiene 60.000 millones de dólares. El año pasado ganó 211.000 millones de pesos. El gobierno anterior usaba la plata para ponerla en bonos del Estado, ¿no? Kicillof era una aspiradora que se chupaba toda la plata del ANSES para bonos. Ahora, asumieron las nuevas autoridades y ponen la plata en el fondo de un ministro en Miami, en el fondo del ministro Caputo. Y la verdad es que me parece que ni una cosa ni la otra, la plata de los jubilados tiene que ir a los jubilados. Tenemos también que debatir cuál es el rol de la Argentina frente al mundo, ¿no? Yo creo que en eso la Argentina ha tenido un avance en estos años. Nos hemos abierto al mundo. Ahora tenemos que ir a vender trabajo argentino al mundo, defendiendo lo nuestro, a nuestras pymes, a nuestro productor industrial, a nuestro productor agropecuario. Y esa es una tarea que inexorablemente requiere de definir cuál es nuestra política, cómo vamos a generar trabajo en la Argentina. ¿Vamos a discutir o no vamos a discutir qué hacemos con los planes sociales? Yo creo que a los planes sociales hay que transformarlos en planes de empleo. Hay que poner la capacitación laboral obligatoria, hay que darle la posibilidad a la gente que hoy es rehén de un piquetero, de un puntero, de poder salir del plan. ¿Por qué no lo hacen desde el Congreso, digo, sacarle el plan a aquel que hace un piquete? Porque desgraciadamente hace casi 2 años y medio que tenemos la ley ahí porque pendiente de tratamiento. Porque a la gente no se le paga para ir al piquete. Pero claro, para laburar.
A la gente se le No paga para para ir a piquetear. laburar, a la gente se le paga para capacitarse, Claro. a la gente se le tiene que pagar no para que la use una organización Claro, política, claro. sino para que tenga la posibilidad de salir de la pobreza. Ahora, de la pobreza se sale con trabajo, Eduardo. Totalmente. No se sale simplemente con una asistencia. La asistencia es la emergencia, pero no se puede transformar la emergencia en lo permanente. Ahora, la pobreza ha bajado, según los números del gobierno, ¿eh? Sí, De 32 a 28. Sí, tener en un país que produce alimentos para 400 millones de personas entre 29 o 32% de pobres. Sigue siendo una vergüenza, ¿no? Obviamente. Es la verdad, Eduardo, me parece que algo que debería... Pero el gobierno anterior nos mintió mucho. Por supuesto. Nunca era 5%. Teníamos, el argumento era que había menos que en Alemania. Es una vergüenza. Yo la verdad es que no quiero que nos mientan y nos digan, no, somos mejores que Alemania. Lo que tampoco quiero es que nos resignemos al 30% de pobreza. Y creo que en ese sentido el gran error del gobierno ha sido plantear que mágicamente íbamos a ir a pobreza cero y en 2 años haber reducido solo un 8% la pobreza. Porque el desafío de la Argentina es poner de verdad toda la energía en la lucha contra la pobreza. Y de la pobreza, Eduardo, solo se sale generando trabajo y cuidando el trabajo. Por eso me alarma mucho cuando se habla del costo del trabajo. El costo son los impuestos, no el trabajo. El trabajo es dignidad de la gente. El problema en la Argentina es que hoy tenemos en todas las actividades un socio bobo que en algunas llega al 62%, que es el Estado. Hoy hablaba con un comerciante de Ituzaingó. Me decía, mira, yo vendo textil, ¿no? Cuando nos pusimos con lápiz y papel a jugar, a mirar los números, 62% de costo total de los impuestos en toda su cadena. Contando lo que paga de impuestos cuando paga la luz o cuando paga el gas, contando lo que paga de impuestos cuando carga nafta, contando lo que paga de impuestos cuando paga el alquiler, contando lo que paga de impuestos cuando compra la mercadería, lo que paga de impuestos cuando le calculan la ganancia mínima presunta. Tenemos que construir o reconstruir la Argentina de la clase media potente. Bueno, entonces, significa que usted va a apoyar, si el gobierno va adelante con la reforma laboral, fiscal, previsional e impositiva, ¿usted va a apoyar? No, a ver, vayamos por partes. ¿La Argentina tiene que tener una reforma de impuestos? Sí. Ahora, una reforma de impuestos que equilibre las cargas. No puede ser que un trabajador, por hacer hora extra para limpiar un baño, o alguno de los muchachos que está acá con las cámaras, pague impuesto al trabajo, claro. Y que los bancos internacionales se ahorren 150 millones de pesos por día en impuesto a las ganancias por una resolución del ministro de Economía en la ganancia sobre las LEVAC. 150 millones de pesos por día. Los dueños de bingos y casinos se están ahorrando 11.000 millones de pesos, mientras un comerciante de Morón, de Merlo o de Moreno, en el cruce de Castelar, está pagando ganancia mínima presunta, Arba le saca la plata de lo que liquida de tarjetas. Me parece que ahí hay una injusticia. ¿Vamos a discutir el sistema de impuestos? Muy bien. 96 impuestos es mucho. Hay 2 cuestiones que resolver. La primera, que empiecen a pagar más lo que tienen que pagar. Mineras, ¿van a pagar o no? Para eso es bueno un debate. ¿Las mineras van a pagar o no retenciones en el año en el que más subió el precio del oro? Porque yo no concibo que un laburante cuando va a comprar el aceite para cocinar en su casa tenga que pagar 21% de IVA y que una minera que se lleva el oro sin procesarlo en la Argentina no pague los impuestos. Debate de la reforma impositiva, entonces, sí. En la medida que sea una reforma impositiva que le saque la carga a la clase media y al trabajador y le ponga la carga a los que tienen que pagar. Reforma Eduardo. laboral. Entre lo que hizo Brasil y la nada misma, algo hay que hacer. Brasil quedó a un paso de la esclavitud, ¿no? En realidad, eliminar el sistema, extender la jornada horaria en un mundo en el que disminuye el trabajo y disminuyen... Francia disminuyó la jornada horaria y Brasil extendió la jornada horaria. Quedó a un pasito de poner al límite del sábado, domingo, vacaciones. Quedó un pasito de poner a la gente al borde de la esclavitud. Y la nada, algo tiene que ver en el medio. Sí, pero lo primero que tiene que haber en el medio es la decisión de proteger el trabajo. Y en ese sentido, Eduardo,
vuelvo a repetirles, si no transformamos los planes sociales en un puente de retorno al mercado de trabajo, usando como piso el plan social y dándole la posibilidad al empresario pyme de que se tome ese piso más el pago de la capacitación por parte del Estado, hay un sector de la población que nunca va a volver al mercado de trabajo. Hay un segundo tema, que es ¿qué derechos protegemos? Y ahí es donde aparece la discusión respecto de los derechos del trabajador y los privilegios de los sindicalistas. Yo, para que le quede claro, no voy a permitir que haya recorte en los derechos del laburante. Ahora, si le vamos a cortar el curro a esos señores gordos que se visten con cadenas de oro, a relojes importados, que andan en auto con custodia y que se dicen representantes de los trabajadores, pero que no bajan a una fábrica a poner la cara en una asamblea, ni con orden de un juez, obviamente... ¿Y lo que llama el presidente la mafia de los juicios laborales? Bueno, ahí hay una cuestión a mirar muy seriamente, que tiene que ver con no solamente los derechos del laburante, sino la discrecionalidad de los jueces laborales. Nosotros, desgraciadamente, cada 2 años, ¿sí?, tenemos algunas discusiones. Cada 2 años yo rindo examen, cada 2 años voy a elecciones, ¿sí? Los jueces van de por vida sin rendir ningún examen cada 5 años, sin tener que rendir cuentas de lo que hacen. Necesitamos un consejo de la magistratura que lleve un tablero de control. Porque hoy hablamos de la justicia laboral, Eduardo. Mañana nos matan a un chico y resulta que lo mata un reincidente que liberó un juez. Sí. Y entonces hablamos de la justicia penal. Y pasado mañana hablamos de una mamá o de una familia que no consigue la adopción y hablamos de la justicia de familia. En realidad, acá lo que tenemos que asumir es que el sistema judicial está podrido y en mora con la gente porque no tenemos mecanismos de control para que rindan examen todo el tiempo. Y tenemos que animarnos a hacerlo, porque nos va a hacer mejores como sociedad. Pero además va a equilibrar la idea de la independencia de poderes, donde un poder controla al otro. Eso es fundamental que lo hagamos, es fundamental. Sergio, ¿cómo están las encuestas? Mire, nosotros Porque lo que yo he visto en las encuestas es que usted está bajando con respecto a las PASO. Con respecto a las PASO, lo último, inclusive lo del diario La Nación del domingo, nos da igual que en la primaria. Nosotros lo primero que vemos es que hay 3 fuerzas políticas que vamos a entrar al Congreso. Hay 3 fuerzas políticas, no se vota presidente. En forma mayoritaria, claro, tal cual. No se vota, no, las otras 2 no estarían llegando al piso, de acuerdo a todas las encuestas. Con lo cual, hay 3 fuerzas políticas que estamos entrando al Parlamento. ¿En diputados o en senadores? En diputados o en senadores. Y eso va a definir, de alguna manera, cuáles son los temas que se debaten. Yo lo que digo es, los jubilados que quieran que haya fuerza en la pelea por el 82, en nosotros tienen un instrumento para que haya más diputados que peleen eso. Los trabajadores que quieren que los diputados usen los fueros o usen la banca para defenderlos a ellos y no para defenderse en tribunales, bienvenidos con nosotros, porque yo veo algunos que llaman al voto, a unificar el voto opositor, pero en realidad lo que están llamando es a que los voten para tener fueros, porque necesitan los fueros, pero sin duda. Cristina necesita los fueros porque tiene 80 causas judiciales. Bueno, hoy la llamaron indagatoria por el memorándum. Nosotros no tenemos ninguna causa, renunciamos a nuestros fueros. Vamos al Congreso a defender a la clase media y trabajadora, no vamos a defendernos nosotros de los jueces. Bueno, ahí está debido también, ¿no? Pero le puedo hacer una larga lista. Y la verdad es que lo que nosotros le decimos a aquel que no está conforme con el gobierno, que tenemos la oportunidad de corregir, de limitar al gobierno, sin que usemos el voto de ellos para defendernos nosotros. No tenemos nada de qué defendernos. No tengo causas judiciales, no tengo aviones, no tengo barcos, no tengo campos, no tengo sociedades en Panamá, ni hoteles, ni nada. Con lo cual, lo único que tengo es la responsabilidad de defender a aquellos que nos dan su confianza. Margarita lo mismo, Felipe lo mismo, Mirta Tundis lo mismo, cada uno además con una especialidad. El Vasco de Mendiguren muy comprometido con la pyme, Jorge Sarguini muy comprometido con los números del sector público, Mirta Tundis abrazando como abrazó toda su vida la defensa de los jubilados. Ahora, Sergio,
si las encuestas y todo sigue como viene desde las PASO, usted no entraría como senador. No, pero... ¿Qué va a hacer de su vida política? Seguir trabajando. A ver, nosotros tenemos la responsabilidad de construir una alternativa y una nueva oposición en la Argentina. Una oposición que en lugar de estar explicando prontuarios esté, digamos, mostrando propuestas. Una oposición que tenga la capacidad, con un equipo liderado por Roberto Labaña en materia económica, por Gustavo Yáñez en materia educativa, por Daniel Arroyo en lo que son las políticas sociales, demostrarle a los argentinos que hay una alternativa al gobierno, que no podemos todo el tiempo estar comparando presente con pasado, porque nunca llegamos al mañana, nunca llegamos al futuro. Entonces, hay dos oposiciones, ¿no? La oposición con prontuario y la oposición con propuestas. Una necesita defenderse del pasado y otra, que nos toca encarnar a nosotros, tenemos la responsabilidad de encaminarnos hacia el futuro. Cuénteme una cosa, a ver, dicen que se viene el reordenamiento del justicialismo. ¿Usted va a estar ahí junto con los Uñac, los Urtubey, los Pepo, los Bordet? Lo primero que me gustaría a mí, Eduardo, es definir el peronismo del siglo XXI en términos de valores. Yo voy a estar mañana, el año que viene, dentro de 2 años y dentro de 10, con aquellos con los que comparta algunos valores. El valor de la defensa de la escuela pública, gratuita y de calidad, porque es el primer motor que tiene la Argentina para generar igualdad social ascendente, con docentes bien pagos, bien capacitados, con alumnos que tengan ganas de ir a la escuela, y con un colegio que sea centro de referencia de vuelta en el barrio. El valor del derecho a la vivienda propia, con el crédito promovido, con el crédito subsidiado, con los programas de viviendas sociales. El valor de la defensa del trabajo, Eduardo. Nosotros tenemos que asumir la defensa del trabajo y de la clase media, porque es construir el país de las oportunidades, el país de la clase media potencia que alguna vez, de alguna manera, puso en marcha a la Argentina. Okay, le tengo que preguntar... Ahora, hay valores, digamos, y hay causas que nosotros no estamos dispuestos a defender. Yo no estoy dispuesto a defender las causas en tribunales de aquellos que usaron el Estado para hacerse ricos. O sea, Cristina. O sea, yo con el kirchnerismo no vine a la esquina. Por eso yo con el kirchnerismo, para que usted le quede claro... Le quiero preguntar esto porque mucho se ha leído y se sigue leyendo de que usted se reúne con Máximo Kirchner, de que usted arregla con Cristina. No, mire, la última vez... La verdad me gustaría saber la verdad. No, eso en general lo trata de instalar el gobierno con mucha... Con esta idea de, bueno, son todos iguales, ¿no? Esta cosa vulgar de querer amontonar o apilar a todos. Pero fíjese una cosa, la última vez que lo crucé a Máximo Kirchner fue en el primer piso del Congreso. Él salía de reunirse con Emilio Monzó. Hola, hola, chau, chau. Eso fue todo. Entonces... O sea, no se reunió en General Rodríguez, en un campo... No, eso se lo dije al Turco Asís en la cara. Le dije que tenía todavía una enorme capacidad para la literatura. Le tengo un cariño enorme al Turco. Me parece que... tiene una capacidad para contar cosas, aún cosas que no existieron, que de alguna manera lo hacen muy creíble. O sea, usted no va a tomar ni con Cristina, ni con Máximo, ni con alguien de la Cámara, no va a tomar ni un café. Ni a la esquina, Eduardo, mire... No, a mí me parece bien, le digo sinceramente, vivir, eso es lo pasado, lo antiguo... Pero no solamente por una cuestión de que, digamos, son pasados. Son delincuentes. A mí me ha tocado vivir situaciones políticas y personales en el pasado y en el presente. Claro, porque usted, eso es otra de las cosas que le achacan. Usted estuvo ahí. Sí, 11 meses. A diferencia de Graciela Ocaña, por ejemplo, que estuvo 6 años y medio. Y en general el gobierno trata de recordar solamente... Estuvo 11 meses como jefe de gabinete, sí, pero estuvo en el ANSES. Sí, pero le vuelvo a repetir, como ministro 11 meses y, digamos, de alguna manera, la primer candidata de Cambiemos estuvo mucho más tiempo. Pero además, ¿sabe una cosa? Yo tuve el coraje de irme cuando todos entraban, y más coraje tuve en el 2013, cuando nadie se animaba, de enfrentarlos y ponerle fin al sueño de Cristina Eterna. En ese momento, me acuerdo que, inclusive, colegas suyos hacían largos editoriales pidiéndole al propio presidente que se presentara en la provincia para frenar la idea de Cristina Eterna. Y nadie se animaba. Y nosotros nos plantamos, le dijimos la Constitución usted ahí no fue se toca. Un acuerdo con Macri, me acuerdo. Fueron 3 legisladores de intendentes que representaban al PRO, sí. ¿Y qué pasó de llevarse tan bien con Macri? De ese momento,
del momento del vuelo a Davos. ¿Qué pasó después? Creo que a veces el poder a llegar al momento en que el ¿no? presidente lo llama ventajita y... Bueno, pero fíjese una cosa, el presidente usa ese término cuando peleamos por ganancias. Yo defendía al laburante, porque creo que el laburante no tiene que pagar el impuesto a las ganancias. Él defendió a las empresas, a los vingueros, a los casineros, a las mineras. Yo, si me van a descalificar por defender a los laburantes, bienvenida a las descalificaciones. En eso tenemos una representación distinta. Él defiende a las grandes empresas, a mí me toca defender a los laburantes. Representamos cosas distintas. ¿Sabe la cantidad de veces que alguien me dijo, cuando estés con Sergio Massa cara a cara, pregúntale si no vio nada cuando estuvo esos 11 meses? No vio los bolsos, no vio la guita, no vio la corrupción de debido. No. Inclusive, mire, alguna vez lo charlamos con Prat Gay, que fue ministro de Economía de este gobierno, con Ocaña también, que ella inclusive firmó varios convenios con debido. Ella estaba en el PAMI. No, en el Ministerio Ocaña. de Salud, Ocaña. Ocaña, Ministerio de Salud. Sí. Pero antes estuvo en el PAMI, ¿no? Y antes en el Claro. PAMI. Y la verdad es que uno no tiene el día a día de los funcionarios, de lo que hace cada funcionario. Lo que sí le puedo decir es que si hay una ley del arrepentido en la Argentina, es porque es de mi autoría y se aprobó el año pasado en el Congreso. Si hay una ley de extinción de dominio que va a permitir que el Estado recupere la guita que se robaron, es de mi autoría. Si hay una dirigente política que se ha animado a denunciar todo, es mi compañera de fórmula, Margarita Stolbizer. Imagínense lo tranquilo de conciencia que estoy, que me puedo dar el lujo de que Margarita denuncie a todo el mundo sin tener ninguna cuenta pendiente con nadie. Pero la última denuncia fue la del Hotel Waldorf. Sí, las últimas dos denuncias de Margarita, ¿no? Fíjese qué curioso. Que una tuvo mucha repercusión. Es muy importante. Una es la de el Hotel Waldorf, donde muestra cómo se usa la plata para comprar un hotel. La otra... Perdón, y no solamente eso, sino que los mismos dueños o directores eran síndicos del banco. Exactamente. Y la otra denuncia que hace Margarita es la que denuncia que el papá de Macri se vio beneficiado con un decreto de aumento de la autopista que hizo que vendiera las acciones de Autopista del Sol el doble. Yo le pregunto, Eduardo, si la que tenía la autopista era la mamá de Cristina, ¿cómo hubiesen reaccionado en la Argentina muchos periodistas que ni siquiera comentaron el tema? A mí me parece que hay un doble estándar. La corrupción la tenemos que castigar. No, usted lo comentó acá, por eso se lo pregunto a usted. Sueltos. Y acá también lo comentó, primero acá y después a la noche en Animales Sueltos. Yo me acuerdo, por eso se lo digo a usted, pero digo, hay un doble estándar. La corrupción, sea amarilla, azul o blanca, no importa. Hay que señalarla. No importa. No es que ahora el nombre coqueto de la corrupción es conflicto de intereses. La corrupción es corrupción, sea de un gobierno o de otro. Porque además tenemos que terminar definitivamente con el mito del roban pero hacen. ¿Se arrepiente de algo en el último año que pasó en el Congreso de haber tenido algún tipo de actitud para con el gobierno? No, mire, yo le voy a decir una cosa, Eduardo. Yo creo que la mejor oposición en la Argentina es aquella que tiene la capacidad de poner límites, y hemos puesto muchos límites. De hecho, desde el 28 de abril del 2016... yendo a la justicia contra el tarifazo, el 9 de julio le mandé una carta al presidente diciendo esto termina mal en la Corte y hoy seguimos en la pelea. No puede ser que la luz, el gas y el agua aumenten más de lo que aumentan los salarios. No puede ser, porque lo único que hacen es vaciarle el bolsillo a la clase media y al laburante. Así que yo creo que uno tiene que tener la firmeza y la independencia para cuando ve un error marcar un límite y corregir. Y también cuando ve un acierto, reconocerlo. Porque así se construye un país sano. Un país sano no se construye desde el odio, la fractura, la división, la pelea permanente. Esa enfermedad de la fractura que se alimenta permanentemente, lo único que hace es retrasarnos. Ningún país creció en medio del clima de fractura, de división, de choque permanente. Ningún país creció cuando todo el tiempo se va y se vuelve. Hoy lo veía a Cavallo que decía algo así como que... Él bebía en la economía. Esta economía de Macri es la economía de los 90. Exactamente, dijo eso. Con el mismo equipo de él. Pero que está bien rumbeado, dice. Pero que está bien rumbeado. Y me acordaba de Cavallo, digamos, que hoy elogia esta economía,
diciéndonos todo el tiempo, es esto o el abismo, es lo otro o el abismo, es lo otro o el abismo, y un día nos caímos al abismo. Yo no sé, claro. usted estaba en un programa que creo que se llamaba Después de Hora. Con Daniela Data. Nunca me voy a olvidar, a mí se me caían las lágrimas viendo esa noche. El cacerolazo del 19 de diciembre. Del 19 y 20. Entonces, lo que digo es, tenemos que dejar de bandearnos de un lado al otro. De los últimos 20 años de la Argentina, el ciclo más sano en términos de superávit fiscal, superávit comercial, tipo de cambio competitivo, creación de empleo y caída de la pobreza, es el ciclo de la Baña. ¿Por qué no escuchamos a los que saben hacerlo? ¿Por qué no aprendemos de aquellos que mostraron que lo pueden hacer? Me parece que ese es el camino que tiene que recorrer la Argentina. Y después siempre hay percepciones, miradas, hay gobiernos que defienden más un sector de la población, hay otros que defienden otro, que tiene que ver con hasta la clase social de pertenencia. Pero yo creo que la Argentina marcha cuando la clase media y el trabajador tienen su mango en el bolsillo por una razón muy sencilla, matemática. 80% de nuestro Producto Bruto es mercado interno. 80% del funcionamiento de nuestra economía es mercado interno. 72 de cada 100 empleos en la Argentina son pymes, y de comercio, y de pequeños y medianos emprendedores. A ellos es a lo primero que tenemos que proteger. Tenemos que ir a buscar inversiones afuera, claro, pero primero tenemos que ayudar al que está acá adentro, que es el que tiene su patrimonio, sus sueños invertidos acá. Se le dan ventajas impositivas a los que vienen de afuera, en lugar de darle ventaja impositiva al que está acá hace 20, 30 años jugándola todos los días. Ahí me parece que hay un error de mirada. Le agradezco mucho. No, por favor, un gusto. Gracias, Un gusto. Gracias. Vilauta, querido, estoy con...